Bueno, vamos a continuar con la lectura de la Biblia en el libro de Isaías. Saludos aquí a todos en la ciudad de Chihuahua y a los que nos pueden escuchar por la red. Desde Chihuahua, capital México, les enviamos un caluroso saludo a todos los queridos hermanos en Cristo, en todo Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, España, Italia. Vamos a leer, por favor, en el libro de Isaías, el capítulo 40, versículo 28, dice así: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces dice así el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sabemos que el Señor va a añadir bendición a la lectura de su preciosa palabra. Queridos oyentes, hoy vamos a continuar con este tema de Dios nunca se cansa. Hemos tomado ejemplos en el Antiguo Testamento. Hace 2 semanas, Elías, el profeta Elías, cansado, desanimado, desorientado, deprimido. Pero Dios atendió a este siervo. Dios no se cansa. Dios con paciencia, con misericordia, compasión, lo alimentó, lo ayudó y lo guió. La semana pasada vimos a la nación de Israel también. Tienen 430 años de esclavitud. Y pareciera que ya se acabó todo, pero Dios no se cansa, Dios sigue obrando. Y se va a aparecer a su siervo Moisés en una zarza que no se consume. Nos habla de la nación de Israel en medio de la prueba. No iba a acabar esa prueba con ellos. A la vez habla de la gracia de Dios que permanece, que sigue allí para ayudar a su amado pueblo. Hoy quiero compartirles un tema en el Nuevo Testamento donde vemos claramente que Dios nunca se cansa. Y estaba pensando qué escritura en el Nuevo Testamento nos puede ayudar, nos puede dar un ejemplo de que Dios nunca se cansa. Y para esto vamos a ir al Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Es una preciosa parábola, la llaman la perla de las parábolas en Lucas capítulo 15. Pero veamos el contexto de esa parábola llamada del Hijo Pródigo. En el capítulo 15 encontramos que Jesús está con publicanos y pecadores, está comiendo, está sentado con ellos. Y el Señor Jesucristo va a responder esta parábola. Y Él va a ayudar a esos religiosos, a esos hombres que no entienden la gracia de Dios, que Dios está obrando, que Dios sigue trabajando, que Dios no se cansa. En el Evangelio de Lucas hay 3 ocasiones cuando los religiosos están murmurando del Señor. Están ellos en el capítulo 5, versículo 30, dice que los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Eso fue en la casa de Leví. El Señor va a hablar allí de la gente que se considera sana, que no está enferma. El Señor dijo que vino a buscar a enfermos. Él como el médico divino, gente que se arrepiente y se acerca a Él. En este capítulo que vamos a considerar, capítulo 2, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. El Señor va a hablar del gozo, que va a ser nuestro tema, y cómo Dios sigue trabajando. Y la tercera ocasión que encontramos en el Evangelio de Lucas, donde están los fariseos murmurando, está en el capítulo 19, versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban. ¿Por qué? Porque había entrado a posar con un hombre pecador, la casa de Zaqueo. Y el Señor les va a enseñar que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero veamos esta parábola. Están los fariseos viendo a Jesús
con publicanos y pecadores. Y él les narra esta parábola comenzando con un hombre que tiene 100 ovejas y pierde una. Y el Señor va a enfatizar en el versículo 4, va tras la que se perdió hasta, o sea, el final de su trayectoria, la finalidad, hasta que la haya, hasta. Este pastor no se cansó hasta encontrar la oveja que había perdido, hasta. Y cuando la halla, la pone sobre sus hombros y reúne a sus amigos y les dice que gozaos conmigo porque he hallado mi oveja que había perdido. Y el Señor dice, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea, ellos creen que no necesitan arrepentirse, son fariseos. Pero el punto aquí, mi estimados oyentes, hasta el pastor trabajando hasta encontrar la oveja. Luego habla de una mujer que tiene 10 monedas y pierde una. Y dice, enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta hallarla. No se cansa. Esta señora está limpiando. El propósito de ella, la finalidad, es encontrar esa moneda que ha perdido. En el pastor vemos la figura de Cristo, el buen pastor, que vino a buscar la oveja perdida, vino a buscar y salvar. En la mujer vemos la figura del Espíritu Santo, que enciende la lámpara, la palabra de Dios, que obra en lo más oculto, en lo más escondido del corazón, la conciencia, hasta hallarla. Y dice, luego reúne a sus amigas y dice, gozaos conmigo, porque he encontrado la drama que había perdido. Y luego viene la del Padre. Y este Padre no se cansa. Él no se cansó. El hijo menor le pidió todo, le pidió su herencia, su papá vivía y le dice, yo lo quiero. Y el hijo se va a una provincia apartada, dice, vivió perdidamente, malgastó todos sus bienes y cuando todo lo hubo malgastado, ahora no tiene nada. Él va y busca un empleo. Y el empleo que le van a dar es un empleo para un judío vergonzoso, apacentar cerdos. Y está allí. Y él está alimentando estos cerdos y tiene hambre, una gran hambre. Pero dice que él deseaba, de esa comida que estaba dando a los cerdos, él deseaba esto. Vino una gran hambre. Mientras tanto, ¿qué está pasando en la casa? El padre no se cansa, lo vamos a ver. Porque cuando este muchacho que está lejos y se ha ido muy lejos de la casa, no se había ido del corazón de su padre. Su papá, que le amaba y le seguía amando, nunca salió de los límites del amor de su padre. Y él está lejos y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Todo esto cuando vino la gran hambre. Aquella hambre fue bendición para él. Aquella hambre lo quebrantó, lo humilló y trajo este grato recuerdo de que había abundancia en la casa de su padre y él estaba viviendo, había vivido perdidamente, lo ha malgastado todo, ahora está en la miseria, en la pobreza, en la tristeza. Su estómago está vacío y él decide. Y creo que lo más difícil para este hombre, cuando dice, me levantaré, iré a mi padre, él dice, y levantándose, tomó la firme decisión de regresar. Él no estaba nada más lamentándose y recordando todo lo malo que había hecho y cómo se había portado con su papá y lo desconsiderado que había sido. No, queridos oyentes, él levantándose, se levantó para regresar.
Estaré hablando a alguien que vive lejos, en la tristeza, en el vacío, está cansado, está desanimado, nada le anima. Mire lo que hizo este hombre levantándose. Sus piernas se mueven en la dirección correcta. La casa de su padre. Ahora vamos a ver el cuadro tan hermoso de un padre que no se cansa. Porque cuando Él viene, nos dice allí esta hermosa parábola, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión. O sea, su papá había estado trabajando, la paciencia, esperando ese día inolvidable. Va a venir, va a regresar. Y estaría allí el becerro por tal vez 3 años, el becerro, para que esté un becerro gordo, es un novillo, son más o menos 3 años. Aquí estamos en el estado ganadero y uno ve los ranchos tan hermosos con el ganado, la ganadería y el trabajo de los ganaderos. Si usted quiere conocer de ganadería y algún día puede pasar por Chihuahua, es hermoso ver estos ranchos, las fincas donde está la hermosa ganadería. Bueno, este hombre tiene un becerro especial, lo está engordando, está trabajando. Otra cosa que él ha trabajado es que ahí tiene un vestido, el vestido principal. Ahí lo tiene. Él no va a improvisar para cuando llegue a su hijo. Él tiene unas sandalias nuevas. Y hay algo por ahí guardado que le ha costado y es un anillo. Porque cuando aquel muchacho viene, el papá salió a recibirlo, no para reclamarle ni para pedirle cuenta, explicación de lo que ha hecho y lo que ha pasado y dónde anduvo y cómo estuvo y qué fue lo que hizo. No. El padre trabaja con compasión y misericordia. Aquí viene uno quebrantado y arrepentido. Y él corrió y dice, se echó sobre su cuello. Y la palabra allí es que le besaba. No fue que le dio un beso, le besaba. Le besaba. Muchos besos. ¿A quién está besando? A un hombre que viene andrajoso, su olor es de los cerdos, pero a su papá no le importa su apariencia. Su papá no le importa los años que ha vivido, le importa que él ha regresado. El papá no está enfocado en el pecado o en lo que él hizo, sino en que él ha regresado, tiene un corazón quebrantado y humillado. Y ese muchacho abre sus labios para decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado. Algo interesante en cuanto al punto aquí de este muchacho arrepentido. Es un ejemplo precioso del arrepentimiento. Se fue lejos y regresa siendo honesto con su padre. Sus obras he pecado. Su mérito ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Su deseo era hazme como a uno de tus jornaleros. Pero cuando el padre lo recibió, no tuvo la oportunidad de expresar su deseo de ser como un jornalero. Uno quisiera imaginarse el que el papá dijo, es suficiente, ya no digas más, con esto estoy satisfecho. No permitió que expresara su deseo. Una bendita interrupción de parte de su padre. La bendición no puede ser intercambiada por penitencia. La bendición siempre es según las abundantes riquezas de su gracia. Efesios 2:7. El Padre ha trabajado. El Padre estaba con paciencia y ha recibido con sus brazos abiertos a uno que vino quebrantado y humillado, que vino completamente arrepentido. ¿Quién había llegado? Un hombre cansado, un hombre completamente triste, afligido, sin nada que ofrecer, sino solamente su corazón. No traía obras, no traía ningún regalo, no traía algo para ganarse el favor de su papá.
absolutamente nada. Así, mi estimado oyente, Dios, el Padre, cuando conocemos su carácter, cuando sabemos cómo es Él no es como nosotros. Nos da tranquilidad. Podemos confiar plenamente en sus promesas, en sus mandamientos, porque están basados en su carácter inmutable. Cuando conocemos la naturaleza de Dios, que Él es amor, Él es siempre fiel, Él no se contradice, Él nunca se cansa, podemos descansar que hay uno que va a recibir al pecador arrepentido. Así como el pastor, hasta encontrar la oveja perdida, no dejó de trabajar, no se cansó. Dios no se está cansando con usted ni conmigo. Dios sigue obrando y sigue obrando con la palabra de Dios. Y permita a Dios, y es nuestra oración, que el Espíritu Santo aplique el mensaje a su propia vida para producir arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo iba a la cruz, les decía a sus discípulos una y otra vez lo que Él tenía que hacer. Pero hay una palabra que enfatiza su meta, su trabajo. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Está en Lucas. Y su meta era dar su vida, morir por viles pecadores, derramar su sangre preciosa, pagar el precio. Y Cristo murió, estimado oyente, pero vive, ha resucitado. Y un día verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mientras tanto, sigue trabajando. Como lo dijo allí cuando sanó a aquel paralítico y los fariseos estaban murmurando porque el Señor había sanado en el día de reposo. Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y hoy en este día Dios sigue trabajando en usted y en todos nosotros. A través de la palabra de Dios, Dios sigue obrando. Y qué precioso ver cuando aquel padre pudo decir, sacar el mejor vestido, el vestido principal. Traigan a calzado, traigan anillo. Ahora lo va a vestir con dignidad, con honor. La vergüenza es quitada. Puedes caminar de una manera tranquila, en la paz. Porque ahora tu andar es distinto. Has llegado al hogar. Te voy a dar un anillo que no tiene principio ni fin para demostrar el amor de Dios, el amor eterno. Pero no solamente la bendición es para ti, es para todos. Todos estamos involucrados. Matemos el becerro gordo, hagamos fiesta. Y es para todo, es algo colectivo, es alegría. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre trabajando. ¿Qué trabajo hizo ese día? ¿Qué momento especial? ¿Qué momento único? Y cuando miramos la parábola, el Señor lo está contando a los fariseos. Aquellos hombres que no podían ver lo que veían los publicanos y pecadores. Los publicanos y pecadores veían a un Salvador, a uno que vino a buscar y a salvar, a uno que vino para perdonar, para redimir, a uno que vino para dar su vida. Los fariseos no. Ellos quieren las reglas, las normas. Y ellos están ahora asombrados con esta parábola. Una oveja que está perdida y Cristo le da valor a una, 99 se quedan. Pero Él dice, hasta encontrarla, deja las 99, trabajo por ella. Cristo habla de esa mujer que trabaja y barre y limpia hasta encontrar una moneda. Pero nos pone aquí de un padre paciente, un padre que trabajó todo el tiempo que su hijo estaba ausente, todo el tiempo que su hijo estaba viviendo perdidamente, todo el tiempo en que su hijo pecaba y pecaba y pecaba. Su padre estaba trabajando, estaba preparando el momento especial cuando aquel iba a regresar.
¿Cómo se encuentra usted hoy? ¿Cansada? ¿Desanimada? Miren la palabra de Dios. Hay un Dios que no se cansa. Y dice en nuestros versículos que hemos leído, Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El hijo pródigo recibió fuerza. ¿Dónde? En la casa del Padre. El hijo pródigo recibió el perdón en la casa del Padre. Recibió gozo en la casa del Padre. Querido oyente, no quede afuera de las bendiciones de Dios. Dios está hoy permitiendo que usted escuche este mensaje. Y las palabras del Señor Jesucristo son: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay descanso para usted hoy, en este día, por la fe en Jesucristo, por creer en Él, por confiar en la obra que Él hizo en la cruz. Es suficiente. Dios está completamente satisfecho. Su Hijo vive. Si usted pudiera estar satisfecho también y entender, no tengo nada que ofrecer, sino como aquel hombre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Dios está esperando por usted. Y confianza en Dios, estimado oyente, trae descanso. Trae descanso. Porque Dios no se cansa. Y usted está cansado. Y crea en la palabra de Dios, crea en la promesa de Dios, crea en la obra que Cristo hizo a favor del pecador. Confíe, descanse, que Cristo vino a buscar a pecadores arrepentidos. Pablo dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Han pasado varios años que ya él había sido salvo. Pero Pablo no está como sintiendo, me siento mal, no. Él está enalteciendo, engrandeciendo la gracia de Dios. Lo que ha sido la gracia de Dios para un pecador como él, que fue alcanzado por pura gracia. Y él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entienda esta verdad en este día. Él vino para salvar a pecadores. Si usted es uno, venga a Cristo con toda confianza que Él vino para salvar, fue a pecadores. Creyendo en Él, confiando en Él, obtiene el perdón de sus pecados, la vida eterna, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Les decía la semana pasada rápidamente, el día que fui salvo, un 9 de septiembre, ya es casi mi aniversario. Tenía 14 años en Valencia, Venezuela. Estaba convencido de la palabra de Dios. Si me muero, sí voy al infierno. Porque la Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No voy al cielo por bueno, no, porque Cristo vino fue a salvar a pecadores. Y ese 9 de septiembre, sentadito allí con un predicador, leyendo la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo. Sí. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es? Y mire, por la fe, abrí mis labios para confesar lo que había creído en el corazón. Él es mi Salvador. ¿Así? Él es mi Salvador. Día feliz cuando escogí servirte, mi Señor y Dios. Crea hoy en el Señor Jesucristo. Confíe en Él como su Señor y Salvador. Este libro dice, el que en Él cree, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí que le dejo esto delante de usted para que hoy mismo se detenga y sepa que hay un Padre que está trabajando. Tiene todo preparado para ese momento de su regreso.
de ese momento de su encuentro arrepentido, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Crea en el Señor y será salvo. Estuvo con usted su amigo y servidor Gilberto Torres. Si tiene algunas preguntas, escriba al 614-184-7500. El LADA de México es +52. O escriba a nuestra página Palabra de Salvación. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz fin de semana.